y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Iglesia, abrazo especial en esta noche. Dios les continúe bendiciendo. Amados, hoy tendremos la continuidad de la predicación de Éxodo capítulo 2. Recuerda, hace 8 días el Señor nos hablaba de que sus caminos no son nuestros caminos. Y que esta definición tenía mucha verdad. Mientras usted busca Éxodo capítulo 2, usted sabe que ese texto cumbre se encuentra en Isaías capítulo 55, donde Dios dice que más excelencia hay en sus caminos y
y en sus pensamientos que en los nuestros, haciendo una clara alusión a que la iglesia tiene que seguirse apoyando en el Señor, porque en sus caminos hay excelencia. Éxodo capítulo 2, ustedes recuerdan, narra el nacimiento de este gran varón, este gran líder que fue Moisés. Y Dios plantea unas ideas maravillosas acerca de este nacimiento y demuestra cómo Él, en su soberanía y en su misericordia, siempre cuida de nosotros. Sus caminos son diferentes a los nuestros. Como título, Éxodo 2:1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer de una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Perdón. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Iglesia, mira, los puntos que vimos acerca de que sus caminos son diferentes a los nuestros fue: ¿para qué nací? Y Dios cuida de ti. Veíamos que una persona que se había equivocado mucho como Moisés fue quizá el líder más potente que tuvo el Antiguo Testamento, hablando de nivel poblacional y coyuntural, para meter pues esta gente como la tierra prometida y lo que usted ya sabe que pasó. Iglesia, mira, Moisés fue una persona que llegó a traer transformación a todo su entorno, a toda su casa, formó líderes, llevó a la nación de Israel por el pueblo, por el desierto, pero se equivocó mucho. Y era ahí donde concluíamos, ¿no? Muchas veces nosotros podemos decirle al Señor: Señor, ¿por qué? O sea, yo como que ¿para qué nací? O sea, yo como que no soy bueno haciendo esto. Puede preguntarle usted al Señor, o puede llegar a decirle, y Dios sí sabe usted por qué nació, así como Dios sí supo por qué Moisés tenía que haber nacido. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, hablando de que ¿para qué naciste? Y Dios cuida de ti, son los puntos de predicación de hace 8 días. Hoy tendremos 2 puntos de predicación. Lo primero es provisión de Dios y lo segundo es sacrificio. Provisión de Dios. Muchas veces, iglesia, nosotros pensamos que somos los más pobrecitos de la vida y que por las situaciones que estamos pasando nos ha tocado muy duro y que no nos merecemos eso. Y que qué pecado, pues, que somos pues como los más desvalidos. Y ustedes se dan cuenta que aún en la condición de Moisés, Dios dio la provisión de todo lo que él necesitaba para poder desarrollar el plan que Dios tenía en la vida de Moisés. Iglesia, yo leo el versículo 4, o sea, Éxodo 2:4, Éxodo 2:6 y Éxodo 2:8. Para hablar un poco de lo que es provisión de parte del Señor. Perdón, mira, su hermana, Éxodo 2:4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. O sea, mientras que Moisés iba en estas arquillas, en este junco, pues ahí metido como en ese carrizal, la hermana lo iba vigilando. El versículo 6 dice: cuando la abrió, vio al niño
Y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo de los niños de los hebreos, es esto. Los hebreos son enemigos de los egipcios en este momento. La hija de Faraón, egipcia, hija de Faraón, ve a un niño hebreo y no lo ahoga, sino que dice que tuvo compasión. Esto es lo que Dios hizo también con el rey Nabucodonosor, que en un punto lo puso a tener misericordia del pueblo. Esto es lo que Dios hizo con Ciro, el rey, con el Medo-Persa, el que da la salida de la nación de Israel, presos en Babilonia. O sea, cuando nosotros entendemos cosas como esta, vamos a comprender lo que Dios dice, que el dinero de los injustos será para los hijos de Dios. Todas estas cosas raras que Dios hace, colocar a impíos a tener misericordia de sus hijos. Esto pasa. Hermanos, no es que no es que usted tenga buena espalda. Es que Dios pone a los injustos a tener misericordia de su situación. Dios pone esos ángeles, que le llamamos coloquialmente ángeles, personas que por ahí ni conozcan de Cristo, pero personas que llegan un día y te bendicen con algo. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Es Dios haciendo lo que tiene que hacer. Que la hija de Faraón, una mujer egipcia, ve a un hijo hebreo, a un niño hebreo, como de 3 meses, lo ve. Sabe que su papá, el faraón, le dijo, hágame el favor. Porque recuerda, él había hablado con las nodrizas, con las parteras de los hebreos. Todo niño varón me lo asesinan. Este es el contexto donde se está desarrollando esta historia. Y la hija de Faraón, sabiendo que su papá quería destruir todos los hijos hebreos, siente misericordia de un niño hebreo. Dime si Dios no cuida de ti y de mí. ¿Qué es lo normal que la hija de Faraón hubiese tenido que hacer al encontrar que el niño era hebreo? Ya usted y yo sabemos. Ahogarlo, o sea, quitarle la vida. Así de simple. Versículo 8. Y la hija de Faraón, Éxodo 2:8. Y la hija de Faraón respondió, ve, y entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. O sea, la madre termina cuidando al niño por una gran jugada maestra, creo que era así la hermanita mayor de Moisés. Perdón. Pero aquí el secreto no está en eso. El secreto está en que Dios termina colocando alrededor de su proyecto de vida todos los insumos necesarios para que la voluntad del Señor se cumpla en nosotros como hijos. Pero sin temor a equivocarme te digo eso. O sea, Dios termina rodeando su proyecto porque Él lo cuida. El problema tuyo y el problema mío es que no vemos el cuidado de Dios en medio de las crisis. Pero aquí hay una hermana que lo está vigilando de lejos, una hija de Faraón que tenía que matarlo y antes lo cuida, aún echándose encima al papá. Porque ¿qué hubiese pasado donde el faraón se dé cuenta que la hija le está desobedeciendo una orden y antes está cogiendo los recursos del reino de Egipto para pagarle a una nodriza hebrea para que le cuide un niño? El faraón podía matar a su hija y no le importó. Eso es Dios cuidando a su gente. ¿Y sabes qué pasó? Termina siendo cuidado por su misma mamá. Dime si Dios no está en medio de nuestros desastres. Iglesia, seré breve para pasar al siguiente punto. ¿Cuándo vas a empezar a ver a Dios en medio de la dificultad? ¿Cuándo? ¿Y el corazón de Amram? ¿Y el corazón de Jocabed? ¿Y el corazón de los 2 hermanos mayores de Moisés, María y Aarón? Ay, iglesia, nos hace falta comprender un poco más que así estemos en un juncal, en unas arquillas, en medio del Nilo, que te pueden comer hipopótamos, que te pueden comer caimanes, que te pueden comer serpientes. Dios cuida. Así seas un niño de 3 meses. Dios cuida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios cuida. Qué cosa tan impresionante. Y bueno, siendo honestos, pasando un poco más adelante de la historia, ustedes saben qué significaba que Dios estuviera cuidando a Moisés. Liberación después para toda la nación de Israel. El día que nosotros verdaderamente entendamos
que hay provisión de Dios para nuestras vidas, vamos a dejar de pelear porque la plata no alcanza. Mira, nos ha faltado ser bíblicos en los hogares. Muchas veces empezamos a pelear con el esposo o con la esposa porque la plata no alcanza. ¿Y qué vamos a hacer para pagar? Cállese la gente. Guardad silencio en presencia de Jehová. Ay, iglesia, me salió el calle de la jeta. Perdónenme. Ustedes qué hacen con un pastor tan loco. Ay, no. Mejor dicho, me quedo callado mejor. Pero mira, ¿por qué se destruyen los hogares principalmente en el mundo? Lee las encuestas por finanzas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si no empiezas a pelear con tu esposa o con tu esposo porque todo está mal financieramente y empiezas a clamarle al Señor, entendiendo que en medio del desastre, Él cuida de ti? Los cristianos están muy acostumbrados a buscar culpables cuando algo malo pasa, no a basarse en la misericordia del Señor para que Dios quite lo malo que está pasando. Entonces, algo malo pasó y empezamos a buscar un responsable en el esposo, en la esposa, en los niños. Es que usted no cuida, es que usted se descuidó. Empezamos a lastimar a la gente. ¿Por qué ese tiempo no lo dedicas buscando soluciones? Sería más práctico, ¿cierto? Provisión de parte de Dios. ¿En qué se ve? Pues hermano, la hermana de Moisés lo cuida, la misma mamá lo amamanta y lo cuida, a la mamá se le paga por hacer lo que naturalmente tenía que hacer sin ningún pago y puso a la enemiga número 1 de Moisés, hija de Faraón, a decir, tengo compasión y misericordia de él. Dime si Dios no está en medio de tu desastre. Si te quedan dudas, pues me preguntas y yo como que te explico más. Pero ¿te quedan dudas en serio de que Dios está en medio de tu desastre? Iglesia, no pueden quedar dudas, pero te lo digo de todo corazón. Provisión de parte de Dios. Dios siempre ha estado. Y segundo tema de predicación para hoy es la palabra sacrificio. Yo leo Éxodo 2:9. Dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella, o sea, la mamá de Moisés, lo llevó o lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo hizo suyo, pues, perdón, y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Todo lo que sea necesario para que el proyecto de Dios se desarrolle, Dios lo hace. Estoy un poquito afectado de la garganta, voy a tomar un poquito de agua. Esto casi nunca pasa, pero hoy es necesario. Mira, todo lo que sea necesario para que tus hijos tengan un mejor futuro, Dios lo hace. Te lo voy a explicar. Hablemos de la parte de Dios. ¿A ustedes no les hace raro? Bueno, no hemos querido entender, pero raro no es. Así funciona con Dios. Vamos a los tiempos de José y María. José y María dejan el taller en el que trabajaba José como carpintero, porque pues ustedes saben que Herodes quiere, pues, o sea, quiere matar al niño, ¿sí me entiende? Todos los niños nacidos, después de que habla con los sabios de Oriente. José no tiene tiempo de hacer nada. El ángel lo levanta de mañana, coge tu mujer y tu hijo y te vas porque te van a matar. Y José se va. María de 8 meses y pico. La comida que tenían para el camino llegaron. No hay lugar en ese mesón. Tiene que irse a nacer a un pesebre. Pero en el pesebre estaban los ángeles, los pastores y los sabios de Oriente, que usted conoce como Reyes Magos, que le llevaron incienso, mirra y oro. ¿Con qué pudo José y María y el niño vivir 2 años en ese periplo antes de llegar nuevamente a su ciudad en Galilea? Con los regalos que le llevaron los Reyes Magos, para que usted me entienda. ¿Se da cuenta que Dios piensa en todo? ¿Se da cuenta que José hubiera podido desobedecerle a Dios diciendo, ay, pero yo cómo me voy a ir si mi taller de carpintería está aquí? O sea, ¿con qué sostengo a la mujer y al niño? ¿Con qué? Él arrancó a caminar con Dios. Y por el camino, Dios toca el corazón de unos sabios de Oriente a que le lleven regalos. Y con el oro que le llevaron a José, muy probablemente se quedó 2 años por ahí por Egipto, todo lo que tuvo que hacer, sosteniéndose él, su mujer y su hijo. Dime si Dios no piensa en todo. Volvamos al texto bíblico que estamos. Ya te hice una introducción.
Todo lo que sea necesario para que tus hijos tengan un mejor futuro, tienes que hacerlo porque Dios lo hace. Jocabed crió a su hijo teniendo un dolor latente de dejarlo ir. Porque Jocabed sabía que al final tenía que írselo a llevar a la hija de Faraón, a la princesa, como efectivamente pasó. Pero ustedes se dan cuenta que la Biblia te habla como de lo mismo del sacrificio por los hijos. Y aquí voy a centrarme un poco en el sacrificio por los hijos. No pensando en lo que usted crea como padre de familia que es mejor, sino en qué es la voluntad del Señor para su hijo. Y es muy triste ver cómo muchas veces algunos padres de familia truncan lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Ustedes se dan cuenta que Ana, mamá de Samuel, también llevó el niño al templo porque era un mejor futuro allá que estando con ella. O sea que en la Biblia sí se muestra que los padres nos sacrificamos de manera bonita para nuestros hijos. No para sacarles en cara y decir que nos hemos sacado el pan de la boca para sostenerlos a ellos. No, 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 no. Algunas veces esto hay que decirlo porque nuestros hijos se van creyendo pues mucho café con leche y toca pues bajarle los humos. Pero Ana, mamá de Samuel, tuvo que ir a entregar a su hijo y lo entregó. María, mamá del Señor Jesús, tuvo que ir a entregar a su hijo y lo entregó. Jocabed, mamá de Moisés, tuvo que irlo a entregar porque iba a tener un mejor futuro y lo entregó. O sea, Jocabed y Amram, padres de Moisés, dicen, es una época de esclavitud y de muerte, o sea, el pelado puede morir. Podría perder las costumbres hebreas porque lo van a educar allá con las costumbres de la hija de Faraón y bueno, pues, se me puede mundanear el chino, como diríamos coloquialmente en esta época. Y podrían tratarlo como extranjero. Yo creo que si hay un temor de algunos padres de familia cuando sus hijos van a otro departamento es que le traten bien su muchacho. O cuando salen del país, pues ahí sí que peor. Ay, no van a decir que es colombiano y esa fama que tenemos y que Pablo Escobar y que un poco de bobadas. No, mentira, y un poco de preocupaciones. Entonces la preocupación de Amram y de Jocabed hubiese podido ser muy latente, ¿sabes? O sea, ¿qué va a pasar con mi hijo ahora criado con las culturas de los egipcios? Pero ¿sabes qué pasó más bien por el corazón de Amram y Jocabed? Ya todo lo que pudimos hacer, criando a nuestro hijo en casa, y tuvimos ese privilegio, fue una gran bendición. Ahora tenemos que dejar que nuestro hijo sea. Grandes de los problemas de algunos matrimonios es que no se han destetado de sus familias. Destetado, espero que me entendas el término, o sea, que no se han desligado. Y hombre y mujer dejarán a padre y a madre, eso no pasa mucho. Y volviendo a este tema, Jocabed y Amram, ¿en qué pudieron pensar? En que de pronto Moisés tendría mejores posibilidades económicas allá. Entonces, yo renuncio a mi amor de mamá y de papá para que mi hijo esté mejor. Podría aprender otra lengua, que eso le podría servir. Entonces yo renuncio como papá para que mi hijo vaya y aprenda otra lengua. Está en un lugar de privilegio, porque él iba a crecer con la hija de Faraón, o sea, en el palacio real. Entonces yo renuncio a mi amor de papá y de mamá para que mi hijo esté mejor. La síntesis bíblica es esa. Mire, iglesia, acá hay un consejo maravilloso aprendido de Amram y de Jocabed. Yo no sé qué esté pasando con tus hijos. Solo usted y Dios saben. Pero mátese por sus hijos. Haga lo que le sea necesario hacer para que sus hijos tengan un buen futuro. Yo no sé si usted sea de los que dicen, al muchacho no hay que darle todo porque se malacostumbra. Es su problema. El pastor en eso no se le mete. Yo no me meto en eso. Usted verá si dice, no, hay que darle todo para que tengan un mejor futuro. Yo no sé cuál sea su manera. Yo vi en estos días una entrevista, hago un paréntesis aquí, de Shaquille O'Neal, uno de los basquetbolistas más grandes que ha dado, grandes no únicamente en estatura, pero más glorioso, más veces campeones, con Los Ángeles Lakers, creo que quedó campeón en 99, 2000 y 2001, junto a Kobe Bryant, el que muere hace unos meses atrás. Y el entrevistador le está preguntando a Shaquille O'Neal y le dice, tu familia es rica, o sea, tus hijos son ricos. Mira, Shaquille O'Neal, en el tiempo que jugó baloncesto, hizo $600 millones en salarios, aparte de patrocinios y de toda esta vaina. 600 netos.
netos, $600 millones en salarios es demasiada plata. Entonces el entrevistador le dice, tu familia es rica, o sea, sobre todo tus hijos, como que nacieron ricos. Y Shaquille O'Neal dice, eso en inglés suena muy sabroso. Él, él dijo, a ver, hago la traducción, él dijo como que mis hijos no son ricos, yo soy rico. A mí me dio una risa al ver eso, pero él explica por qué y tiene mucha razón. Él es de los papás que piensa, tú quieres una universidad, yo te la pago. Pero no vas a ser un vago viviendo de mi plata. Y eso puede llegar a ser una gran manera de formar. Pero me dio risa. Él dijo, I'm rich, no my family. Una vaina así. Entonces él dijo, yo soy el que soy rico. Y mis hijos tienen que aprender a trabajar y a salir adelante. Y él está explicando un poco de vainas que yo creo que son muy ciertas. Pero el punto, amigo, acá es, críe a sus hijos como la Biblia le dice y como usted entienda que deba criarlos. En eso nadie se le va a meter. Bueno, nadie debería metérsele. Punto número uno. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Haz lo mejor para tus hijos. O sea, ¿qué es lo mejor para tus hijos? ¿Qué les evitaría el sufrimiento a tus hijos? ¿Qué los formaría bien? Porque cuando yo pienso en Amram y en Jocabed, papitos de Moisés, estoy pensando en, así nos duela que nuestro hijo se vaya, que se vaya porque allá tiene un mejor futuro. Ya. Ah, y nos va a pasar en la adolescencia y en la juventud de la crianza de nuestros hijos. No estamos muy de acuerdo con ese noviecito que tiene, con esa noviecita que tiene, con esa carrera que va a escoger, como que uno de papá dice como que por ahí no es. Pero apoye a sus hijos, hombre. Este es un versículo, o este es un punto de predicación, perdón, donde dice sacrificio, donde el padre de familia muchas veces necesita sacrificarse por ver feliz a su hijo. Y eso no es del diablo, eso no es diabólico, eso no es perder la autoridad, eso es hacer lo que Amram y Jocabed hicieron. ¿Dónde va a estar mejor Moisés? ¿Aquí en familia de esclavos o allá en Egipto, quizá con un mejor futuro? Pues que arranque para allá. No estamos hablando de la parte espiritual, ¿no? Porque yo creo que ellos cuando lo pudieron criar, que eso fue lo que pasó, porque eso toca predicarlo así, en los primeros años se les enseñaban las leyes hebreas a los niños. O sea, Moisés cuando vaya va por tener más plata, no por tener principios y valores. Porque cuando ya fue el tiempo de poderlo pasar allá, en una edad que Moisés ya entendía, que sabía leer, que sabía escribir y todo este tipo de cosas, ya Amram y Jocabed lo habían formado de una manera. Entonces, si va a tener el mejor futuro, pues que se vaya. Y aquí yo sí quiero, pues primero como felicitar a los padres de familia, porque algunas veces los que somos hijos no entendemos cuánto y cómo se sacrifica un papá o una mamá para poder tener bien a sus hijos. Es una realidad, pero es un secreto a voces. Los hijos somos muy desagradecidos. Y si esto lo están viendo hijos, valoren un poco el esfuerzo de sus papás. Porque yo no me quiero imaginar qué pasó por la mente de Jocabed haciendo con estos juncos y meter un carrizal ahí sabiendo que a su hijo se le podía morir. Y hay muchos sacrificios que los papás hacen y que los adolescentes o los niños no valoran mucho. Esto hay que valorarlo. Pero también yo felicito a los papás por ese sacrificio. Que son sacrificios hechos con amor. Y cuando un sacrificio es hecho con amor, pues no vale mucho para tus hijos. Para tus hijos lo vale. Un buen jean, unos buenos zapatos, una buena salida, que lleve plata a la excursión, no sé, llevarlo a vivir a una mejor casa, a un mejor barrio, meterlo en una buena posibilidad de universidad si tus posibilidades dan. O sea, haz lo mejor por tus hijos. No te preocupes tanto que vayan a decir. Bendice a tus hijos. Y cuando los tengas, colabórales al máximo, porque algún día Moisés tuvo que ser despedido por Amram y por Jocabed y puesto en Egipto, solo porque así Dios lo quería. Hay sacrificios que los padres de familia tienen que hacer por sus hijos, y a mí eso me encanta y los motivo a que lo sigan haciendo. Dios siempre ha estado. Moisés podía haber muerto a los 3 meses, y desde los 3 meses lo rodeó de una forma impresionante. Y el sacrificio de los papás, renunciando aún a tener a su propio muchacho en la casa para que tuviera un mejor futuro. Padres de familia, usted verá cómo cría a su hijo. Yo en eso no me le voy a meter. Y nadie debería metérsele en eso. Usted para eso lo hizo. Críelo usted a su manera. Nadie tiene derecho a decirle nada. Pero siempre briegue a hacer como lo mejor para su hijo, ¿sabe?
de acuerdo a sus posibilidades. Tampoco haga locuras, que endeudarse pues por cosas que no sean necesarias. O sea, endeúdese por la universidad de sus hijos, como por vainas así que sí, pues, que valgan la pena, ¿no? No por una zapatilla de 1.000.000 de pesos, pero los sacrificios que toque hacer padre de familia, como lo hizo Amram y Jocabed, hágalos por sus hijos. Oramos. Papá, gracias porque tu provisión siempre ha estado. Y gracias porque los sacrificios que tú hiciste, aún al enviar al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, son los mismos que tú pides de nosotros como padres de familia, de los hijos que tenemos. Que haya una combinación perfecta, Padre Celestial, hijos valorando el gran esfuerzo que hace mamá y papá, pero también padres esforzándose de manera fehaciente y valiente por sacar adelante a sus hijos. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por las familias de la iglesia, las familias del mundo entero. Gracias porque tú, cuando quisiste llenar el mundo, lo hiciste a través de una familia, la familia de Adán y de Eva. Y ellos también tuvieron que ver que sus hijos pelearon, que uno de sus hijos muriera. Como ha llegado mucho dolor al corazón de Adán y Eva, puede haber llegado al corazón de ti, amada mamita, que estás escuchando esta oración. O de ti, amado papito, que estás escuchando esta oración. Pero por encima de todas las circunstancias, entiende que Dios siempre va a suplir lo que tus hijos necesiten. Y que Él también te utiliza a ti, padre de familia, para poder suplirle a tus hijos lo que ellos requieren. Gracias, Padre Celestial, por tu provisión, porque esto hace que nuestros hijos tengan un mejor futuro. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque tus pensamientos y tus caminos son mejores y de más excelencia que los nuestros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Fuerte abrazo.